Tenía una vida tranquila, hecha de rutinas serenas y sueños dulces. Pero todo cambió con una invitación inesperada para un paseo por las alturas. En el aire, algo extraño sucedió, y fue lanzada al vacío sin entender por qué. Lo que parecía un momento romántico se reveló como un plan sombrío imposible de olvidar. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Elena siempre creyó que la vida estaba hecha de pequeñas alegrías. Despertar con el canto de los pájaros en la ventana, sentir el olor a café recién hecho por la mañana, escuchar la risa de los niños en la escuela donde daba clases. Eran esas cosas simples las que le llenaban el corazón y la convertían en la mujer serena que todos admiraban. En la Ciudad de México, al sur de la ciudad, había construido una vida que parecía sacada de un sueño. Un departamento acogedor, una carrera estable como maestra de primaria y a su lado, Carlos, el hombre que había conquistado su corazón 3 años antes. Carlos era todo lo que Elena jamás imaginó encontrar. Empresario del sector inmobiliario, tenía el don de la palabra, esa forma de hacer que cualquier persona se sintiera especial con solo una mirada. Alto, de sonrisa fácil y gestos siempre amables, parecía salido de una de esas historias románticas que Elena solía leer en sus noches de insomnio. Se conocieron en un evento de caridad organizado por la escuela y desde el primer momento hubo una conexión. Él era atento, presente y demostraba un amor que ella nunca antes había experimentado. 6 meses atrás, cuando Elena descubrió que estaba embarazada, el mundo adquirió colores aún más vibrantes. Carlos reaccionó con una alegría contagiosa, abrazándola con fuerza y susurrándole promesas de un futuro perfecto. Pronto comenzó a planearlo todo, el cuarto del bebé, los cursos prenatales, incluso la decoración temática que haría en su oficina para recibir a la hija que esperaban. Sí, una niña. En las consultas, el doctor lo había confirmado, y Elena ya sabía cómo se llamaría: Sofía. Un nombre delicado, lleno de esperanza. Pero en los últimos meses, algo imperceptible comenzó a cambiar. Carlos empezó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas que involucraban reuniones de negocios y contratos importantes. Su celular sonaba constantemente y él contestaba en un tono que Elena no reconocía, bajo, casi secreto. Cuando ella le preguntaba, él sonreía, le daba un beso en la frente y decía que solo eran asuntos del trabajo, nada de qué preocuparse. Elena quería creerle. Después de todo, él seguía siendo cariñoso, todavía le llevaba flores, aún hacía planes para cuando naciera Sofía. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Elena tenía 24 semanas y su cuerpo cambiaba cada día. Su pancita redonda ya llamaba la atención y a ella le encantaba sentir las suaves pataditas de Sofía, como si su hija estuviera ansiosa por conocer el mundo. En la escuela, los niños hacían dibujos para la bebé y sus compañeros de trabajo organizaron un baby shower sorpresa que la hizo llorar de la emoción. Todo parecía estar en orden, todo parecía perfecto. Fue entonces cuando Carlos propuso algo inusual. Un jueves, al llegar a casa después de cenar, se arrodilló junto a Elena en el sofá tomando sus manos con esa mirada que ella tanto amaba. «Mi amor, estaba pensando en algo», dijo con una sonrisa que le iluminó el rostro. «Faltan pocos meses para que llegue Sofía, y después de eso nuestra vida va a cambiar por completo. Va a ser maravilloso. Claro, pero también va a ser ajetreado, agotador, lleno de responsabilidades. ¿Qué te parece si hacemos algo especial, solo nosotros dos, antes de que todo cambie?» Elena rió, acariciando su vientre. «¿Y qué tienes en mente?» «Un paseo en helicóptero. Quiero mostrarte la Ciudad de México desde arriba, llevarte a ver el atardecer en el Ajusco. Va a ser inolvidable, Elena. Una última aventura solo para nosotros, antes de convertirnos en papás». Elena sintió un escalofrío. Nunca le habían gustado las alturas. Los elevadores panorámicos ya la ponían incómoda, mucho más un vuelo en helicóptero. Pero Carlos parecía tan emocionado.
tan lleno de ilusión que no quiso decepcionarlo. «No sé, Carlos, sabes que me dan miedo las alturas. Y embarazada, ¿crees que sea seguro?» «Claro que es seguro», respondió él de inmediato. «Ya lo verifiqué todo. El piloto tiene mucha experiencia. El helicóptero es de última generación y vas a tener puesto el cinturón de seguridad todo el tiempo. Además, muchas embarazadas lo hacen. Va a ser una experiencia única, mi amor. Confía en mí». Elena dudó, pero acabó cediendo. Al fin y al cabo, Carlos siempre se encargaba de todo, siempre se preocupaba por ella. Si él decía que era seguro, entonces debía serlo. El paseo quedó programado para el sábado siguiente, temprano por la mañana. Carlos eligió una empresa que operaba desde un helipuerto en la zona poniente, y durante toda la semana no dejó de hablar de lo increíble que sería. Elena intentó animarse, pero la ansiedad crecía. La noche anterior apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, inquieta, y Sofía parecía sentir su tensión pateando más de lo normal. «Todo está bien», le susurró a su pancita, acariciándola con delicadeza. «Mañana solo será un paseo rápido y luego volveremos a casa». El sábado, el cielo estaba despejado, con un sol tímido asomándose en el horizonte. Carlos estaba emocionado, casi eléctrico. Preparó un desayuno especial, con fruta fresca, bolillo calientito y jugo de naranja. Durante el desayuno, no paró de hablar sobre la ruta que el piloto había planeado. Sobrevolarían la zona centro y luego seguirían hacia el Ajusco, desde donde verían la ciudad desde un ángulo totalmente diferente. «Te va a encantar, Elena. Se te va a olvidar el miedo en los primeros minutos», le aseguró tomando su mano sobre la mesa. Llegaron al helipuerto alrededor de las 9 de la mañana. El piloto, un hombre de mediana edad llamado Roberto, los saludó cordialmente. Les explicó los procedimientos de seguridad, les mostró el equipo y le aseguró a Elena que todo sería tranquilo. Aún así, ella sentía el corazón acelerado y las manos le sudaban. Carlos la ayudó a subir a la aeronave, acomodándola con cuidado. Se sentó a su lado, se puso el cinturón de seguridad y le tomó la mano. El ruido de las hélices era ensordecedor, pero poco a poco Elena se fue acostumbrando. El helicóptero despegó y ella cerró los ojos por un instante, respirando profundo. Cuando finalmente abrió los ojos, la vista era impresionante. La Ciudad de México se extendía debajo de ellos, un mosaico de edificios, avenidas y parques. El piloto iba narrando los puntos turísticos y Carlos señalaba los lugares que conocían. Elena comenzó a relajarse, permitiéndose admirar el paisaje. Media hora después ya se estaban alejando de la zona urbana en dirección al Ajusco. Los árboles comenzaron a dominar el escenario y la ciudad quedó atrás. Fue en ese momento que Elena notó algo extraño. Carlos estaba demasiado callado. Ya no señalaba nada, no hacía comentarios. Solo miraba hacia el frente con una expresión que ella no lograba descifrar. «Carlos, ¿estás bien?», le preguntó tocándole el brazo. Él volteó a verla, y por un breve segundo, Elena vio algo en sus ojos que la heló. No era amor, no era preocupación, era algo frío, distante, casi vacío. Pero antes de que pudiera procesar esa sensación, él volvió a sonreír. «Estoy perfecto, mi amor. Solo pensaba en lo diferente que será nuestra vida en unos meses». El piloto avisó que se estaban acercando a una zona de bosque denso y que pronto darían la vuelta para regresar. Elena respiró aliviada, ansiosa por volver a poner los pies en la tierra. Pero entonces algo sucedió. El helicóptero pasó por una ligera turbulencia, nada grave según el piloto, que mantuvo la calma, pero en ese momento de balanceo, Carlos se movió. Le quitó el cinturón de seguridad a Elena antes de que ella se diera cuenta, y en un movimiento que pareció ocurrir en cámara lenta, la puerta lateral se abrió. Hubo un grito, una confusión, y Elena sintió que el mundo daba vueltas. Cayó. El aire le cortaba la cara, el sonido del viento era ensordecedor, y todo a su alrededor era una mancha borrosa de verde y azul. Elena ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Solo pudo pensar en una cosa:
Sofía, su hija. Abrazó su vientre con toda la fuerza que tenía, como si pudiera protegerla de lo inevitable. La caída pareció durar una eternidad, pero también fue instantánea. Elena chocó contra las ramas, sintió el dolor explotar por todo su cuerpo, y después todo se volvió oscuro. Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Había voces a lo lejos, pero no podía abrir los ojos por completo. Todo le dolía. Cada parte de su cuerpo gritaba de agonía. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Entonces sintió algo, o mejor dicho, no lo sintió. A Sofía. No podía sentir a Sofía. El pánico se apoderó de Elena y forzó los ojos a abrirse, aunque fuera solo una rendija. A su alrededor había gente, rostros desconocidos, y alguien gritaba pidiendo ayuda. Intentó llevar la mano a su vientre, pero no tuvo fuerzas. Y entonces todo se volvió oscuro de nuevo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Elena no sabía cuánto tiempo había estado en ese estado. A veces oía voces, a veces sentía manos que la tocaban, que la movían con cuidado. Había dolor, mucho dolor, pero también había un vacío más grande que cualquier herida física. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí misma y sabía exactamente qué parte era. Cuando finalmente logró abrir los ojos de verdad, la claridad del lugar la hizo parpadear varias veces. Poco a poco, su vista se fue ajustando. Un techo blanco, con lámparas empotradas, el inconfundible olor a hospital, el sonido rítmico de un monitor cardíaco a su lado. Elena intentó moverse, pero cada movimiento era una tortura. Su cuerpo entero parecía haber sido quebrado y rearmado a toda prisa. «Elena», la llamó una voz suave. Giró la cabeza lentamente y vio a una enfermera con uniforme azul a su lado, con una sonrisa amable pero preocupada. «Estás en el Hospital Ángeles. Sufriste un accidente grave, pero estás viva, ya estás a salvo». «Accidente». La palabra resonó en la mente de Elena, pero ella sabía que no era del todo cierto. No había sido un accidente. Lo recordaba. Recordaba la mirada de Carlos, la puerta abriéndose, la sensación de la caída, y recordaba haber intentado proteger a Sofía hasta el último segundo. «Mi hija», susurró Elena con la voz ronca y débil. «¿Dónde está mi hija?». El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que podría haber recibido. La enfermera bajó la mirada, respiró hondo y tomó la mano de Elena con delicadeza. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero la caída fue muy violenta. Tuviste múltiples fracturas, un traumatismo cráneoencefálico y, lamentablemente, el embarazo no resistió». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el corazón, era todo. Toda la esperanza, toda la alegría, todo el futuro que había imaginado. Sofía nunca abriría los ojos. Nunca sonreiría por primera vez. Nunca llamaría a Elena mamá. Todo le había sido arrebatado en cuestión de segundos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena, silenciosas, calientes, cargadas de un dolor que no tenía nombre. La enfermera permaneció a su lado, sosteniendo su mano sin decir nada más, porque no había nada que decir. En los días siguientes, Elena fue sometida a varias cirugías. Los médicos trabajaron incansablemente para reparar los daños que su cuerpo había sufrido. Fracturas en las piernas, en el brazo izquierdo, costillas fisuradas y una lesión en la columna que, afortunadamente, no la dejaría paralizada, pero requeriría meses de fisioterapia. Cada procedimiento era una lucha, cada día era un desafío simplemente para seguir respirando. Lo que más le dolía, sin embargo, no eran las heridas físicas. Era saber que, afuera, Carlos estaba siendo tratado como una víctima. La enfermera se lo había contado, sin saber el peso de sus palabras, que el esposo de Elena estaba inconsolable, que daba entrevistas llorando, que toda la ciudad se compadecía de él. El empresario que había perdido a su esposa y a su hija en un trágico accidente. Pobre Carlos. ¿Cómo lograría superar esa pérdida? Elena escuchaba todo aquello y sentía náuseas. Él lo había hecho. Estaba segura.
La puerta no se abrió sola. El cinturón de seguridad no se soltó por casualidad. Carlos lo había planeado todo. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo hacer que alguien le creyera cuando el mundo entero ya se había puesto de su lado? Fue entonces cuando apareció Daniel. Elena no lo veía desde hacía años. Daniel había sido su mejor amigo en la adolescencia, ese chico que vivía en la misma calle, que la acompañaba a la escuela, que compartía con ella secretos y risas. Después de crecer, la vida los llevó por caminos diferentes. Daniel se convirtió en policía, dedicándose a proteger a la gente, mientras que Elena se dedicó a la educación. Mantenían un contacto esporádico, un mensaje de cumpleaños por aquí, un comentario en redes sociales por allá, pero nada más profundo. Cuando entró en la habitación del hospital esa tarde de jueves, Elena casi no lo reconoció. Daniel se veía más maduro, con algunas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo la misma, honesta, directa, protectora. «Elena», dijo acercándose lentamente. «Supe lo que pasó. Vine en cuanto pude». Ella lo miró, y por alguna razón sintió que podía confiar en él. Quizás era el recuerdo de la infancia, o quizás era solo la necesidad desesperada de tener a alguien de su lado. Pero cuando Daniel acercó una silla y se sentó junto a la cama, Elena supo que tenía que hablar. «No fue un accidente, Daniel», susurró con la voz temblorosa. «Fue él, Carlos. Él me hizo esto». Daniel frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Qué quieres decir?» Elena se lo contó todo. Le contó sobre los cambios en el comportamiento de Carlos, sobre el paseo en helicóptero en el que tanto insistió, sobre la mirada fría que vio en sus ojos segundos antes de la caída. Le contó cómo se abrió la puerta, cómo todo pareció orquestado. Y cuando terminó, Daniel se quedó en silencio, procesando cada palabra. «Elena, esto es muy serio», dijo finalmente. «Si lo que dices es verdad, estamos hablando de un intento de asesinato, pero entiendes que será difícil de probar, ¿verdad? Él está afuera siendo tratado como un héroe, como el esposo devastado. Cualquier acusación que hagas parecerá el delirio de alguien que ha pasado por un trauma». «Lo sé», respondió Elena, mientras las lágrimas volvían a correr. «Pero no puedo dejarlo así, Daniel. Me quitó a mi hija. Lo destruyó todo. Necesito que la verdad salga a la luz». Daniel asintió, y Elena vio en él una determinación que la hizo sentir, por primera vez desde el accidente, una chispa de esperanza. «Está bien, voy a investigar. Por mi cuenta, si es necesario. Pero tú necesitas recuperarte, Elena. Necesitas hacerte fuerte, porque cuando la verdad aparezca, tendrás que estar lista para luchar». En los días siguientes, mientras Elena se recuperaba lentamente, Daniel comenzó su investigación silenciosa. No tenía jurisdicción oficial en el caso, pero eso no lo detuvo. Empezó hablando con el piloto del helicóptero, Roberto. El hombre estaba conmocionado, lleno de culpa por lo que había sucedido. Dijo que nunca había visto algo así, que la puerta efectivamente se abrió de repente, pero que no podía entender cómo. Daniel pidió ver el informe técnico de la aeronave. Había algo extraño. El mantenimiento de la puerta se había realizado días antes del vuelo y constaba que todo funcionaba perfectamente. Entonces, ¿cómo se abrió sin más durante el vuelo? Daniel guardó esa información, pero sabía que necesitaba más. Comenzó a investigar la vida financiera de Carlos. Le pidió ayuda a un amigo que trabajaba en el departamento financiero de la policía, y lo que descubrió fue alarmante. Carlos estaba hundido en deudas. Sus empresas inmobiliarias estaban al borde de la quiebra. Le debía dinero a bancos, a inversionistas y, peor aún, le debía dinero a gente peligrosa involucrada en apuestas ilegales. Pero había algo más. 3 meses antes del accidente, Carlos había contratado una póliza de seguro de vida millonaria a nombre de Elena. Daniel encontró los documentos y todo cobró sentido. Si Elena ya no estaba, Carlos recibiría una cantidad suficiente para pagar todas sus deudas y además vivir cómodamente. El motivo estaba ahí, al descubierto. Daniel también descubrió otra cosa. Carlos tenía una relación con una joven agente de bienes raíces llamada Beatriz.
Ella trabajaba en una de sus empresas y por las conversaciones que Daniel logró rastrear, la relación ya duraba al menos 6 meses. Elena estaba embarazada, construyendo un futuro con su esposo, mientras él planeaba un futuro completamente diferente. Cuando Daniel regresó al hospital para compartir sus hallazgos con Elena, ella estaba sentada en la cama, con un libro en las manos. Su rostro todavía estaba lastimado, con curitas en algunos puntos, pero había una fuerza renovada en sus ojos. «Encontré algunas cosas», dijo Daniel acercando la silla. «Elena, tenías razón. Carlos tiene deudas enormes. Contrató un seguro a tu nombre poco antes del accidente y está involucrado con otra mujer». Elena cerró los ojos respirando hondo. Lo sabía. En el fondo, siempre supo que algo andaba mal, pero escucharlo confirmado era como recibir un golpe en el estómago. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora vamos a la policía. Oficialmente. Vas a presentar una denuncia formal y yo voy a entregar todo lo que descubrí. Va a ser difícil, Elena. Él lo negará todo, intentará desacreditarte, pero tenemos suficientes pruebas para al menos abrir una investigación». Elena asintió. Ya no tenía nada que perder. Sofía ya no estaba. Su vida, como la conocía, había terminado en ese helicóptero. Pero si había algo que aún podía hacer, era asegurarse de que Carlos pagara por lo que hizo. Unos días después, cuando Elena ya podía sentarse en una silla de ruedas, Daniel la llevó a la delegación. Fue un proceso doloroso, tanto física como emocionalmente. Tuvo que revivir cada detalle del día del accidente, describir la mirada de Carlos, explicar sus sospechas. Algunos investigadores la escucharon con seriedad. Otros parecían escépticos, pero las pruebas que Daniel había reunido pesaban. La póliza de seguro, las deudas, la relación extramarital. Todo junto formaba un cuadro preocupante. La investigación oficial se abrió, y Carlos fue llamado a declarar. Cuando supo que Elena estaba viva y lo acusaba, su reacción fue de aparente conmoción. Dio una entrevista entre lágrimas, diciendo que estaba devastado por las acusaciones, que amaba a su esposa más que a nada, y que jamás haría algo así. La opinión pública estaba dividida. Algunos le creían, otros comenzaban a desconfiar. Elena seguía todo, por la televisión del hospital, con Daniel siempre a su lado. Cada vez que veía el rostro de Carlos en la pantalla, sentía una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Él le había quitado todo, pero no dejaría que también le quitara su dignidad. La fisioterapia era agotadora. Elena tenía que reaprender a caminar, a moverse sin sentir dolores punzantes. Cada sesión era un desafío, pero se aferraba a la idea de que necesitaba recuperarse para enfrentar a Carlos de igual a igual. Daniel la visitaba todos los días, trayéndole noticias de la investigación, palabras de aliento y una presencia que Elena no sabía cuánto necesitaba. Por la noche, sola en la habitación del hospital, Elena lloraba por la hija que nunca conoció. Sofía habría tenido sus ojos. ¿La sonrisa de quién? ¿Qué tipo de persona habría sido? Esas preguntas sin respuesta la atormentaban, pero también la fortalecían. Cada lágrima derramada era un recordatorio de por qué necesitaba seguir luchando. La investigación avanzaba y cada día más piezas del rompecabezas encajaban. Daniel trabajaba incansablemente, incluso fuera de su horario oficial. Se había convertido no solo en el investigador del caso, sino en el guardián de Elena, el único en quien podía confiar plenamente en ese momento de su vida. Fue un martes lluvioso, cuando Daniel trajo la noticia más importante hasta entonces. Entró en la habitación de Elena con una carpeta bajo el brazo y una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. «Elena, logré hablar con Beatriz», dijo acercando la silla a la cama, la agente de bienes raíces que estaba involucrada con Carlos. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía de la existencia de esa mujer, pero escuchar su nombre, saber que era real, lo hacía todo aún más doloroso. ¿Y qué dijo? Al principio lo negó todo. Dijo que solo era una relación profesional. Pero cuando le mostré las pruebas que tenía, conversaciones, encuentros en hoteles, se derrumbó.
Beatriz está asustada, Elena. No sabía nada del seguro ni del accidente, pero confirmó que Carlos hablaba de querer una vida diferente. Decía que estaba atrapado en un matrimonio que ya no lo hacía feliz, que el embarazo había sido un error, que necesitaba una salida. Elena cerró los ojos, absorbiendo cada palabra como si fuera una cuchilla. Estaba embarazada de una hija que él consideraba un error. Estaba construyendo una familia mientras él planeaba una huida. ¿Va a testificar?, preguntó Elena con la voz controlada a pesar de la tormenta interior. Sí, está dispuesta a hablar oficialmente. Creo que el peso de la conciencia la está agobiando, especialmente después de saber lo que te pasó. Aquello era una victoria, pero Elena no podía sentir alivio. Cada nueva información sobre Carlos era como reabrir una herida que apenas había comenzado a cicatrizar. El hombre con el que se había casado, con el que había soñado toda una vida, nunca existió realmente. Era una máscara, una ilusión que él mantuvo hasta que ya no la necesitó. En los días siguientes, comenzaron a surgir otros testigos. Un empleado de una de las empresas de Carlos reveló que su jefe estaba desesperado por dinero, que hacía llamadas a gritos, que parecía al borde de un colapso nervioso. Un investigador de seguros admitió que le había parecido extraño que Carlos pidiera liberar el monto de la póliza tan rápidamente, incluso sin que se hubiera encontrado un cuerpo en las primeras horas tras el accidente. Y entonces llegó el golpe final para la defensa de Carlos. Se publicó el informe técnico completo de la aeronave y un experto señaló algo crucial. Había señales de que el seguro de la puerta lateral había sido manipulado. No era una falla mecánica. Alguien había alterado deliberadamente el mecanismo, haciendo que la puerta pudiera abrirse durante el vuelo con un movimiento específico. Daniel le mostró el informe a Elena, y por primera vez desde el accidente, ella sintió algo parecido a la esperanza. «Esto significa que no estoy loca», dijo sosteniendo el papel, con manos temblorosas. «Significa que él realmente lo hizo». «Significa que tenemos pruebas concretas», respondió Daniel. «La investigación se está convirtiendo en un caso formal de intento de homicidio. Carlos será citado de nuevo, y, esta vez, no le será tan fácil esquivarlo». Elena llevaba 2 meses internada cuando finalmente recibió el alta médica. No estaba totalmente recuperada. Todavía necesitaba fisioterapia diaria y usaba un bastón para moverse, pero los médicos consideraron que podía continuar el tratamiento en casa. Daniel se ofreció a ayudarla, y como Elena ya no tenía a dónde ir, el departamento que compartía con Carlos estaba sellado por la policía como parte de la investigación, aceptó quedarse temporalmente en casa de la hermana de Daniel, Marina, que vivía en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Marina era una mujer amable, madre de 2 niños pequeños, y recibió a Elena con cariño y sin hacer muchas preguntas. Le preparó una habitación acogedora, con ventanas que daban a un pequeño jardín, y se aseguró de cocinarle comidas nutritivas para ayudar en su recuperación. Fue allí, en esa casa llena de vida y ruido de niños, donde Elena comenzó a reconstruirse de verdad. Poco a poco recuperaba los movimientos, lograba caminar sin tanto dolor y empezaba a procesar todo lo que había sucedido. Las noches seguían siendo difíciles. Las pesadillas eran frecuentes y se despertaba sudando, sintiendo de nuevo la sensación de la caída. Pero Daniel siempre estaba cerca. Pasaba por la casa antes de ir a trabajar, le traía novedades de la investigación y conversaba con Elena durante horas. Hablaban de la infancia, de los sueños que tenían cuando eran solo 2 niños corriendo por las calles de la colonia. Y poco a poco, sin que ninguno de los 2 se diera cuenta de inmediato, una antigua conexión se estaba reavivando, pero ahora con una profundidad que la adolescencia no permitía. 3 semanas después del alta de Elena, Carlos fue acusado formalmente. Las pruebas eran demasiado sólidas para ser ignoradas. La póliza de seguro, las deudas, la relación extramarital, el informe técnico de la aeronave y el testimonio de múltiples testigos. Su arresto fue noticia en todos los periódicos. El empresario exitoso, que había sido tratado como víctima, ahora era el villano de la historia. Elena siguió todo por la televisión,
sentada en el sofá de la casa de Marina, con Daniel a su lado. Cuando vio a Carlos siendo llevado por la policía, esposado, con el rostro pálido y la mirada baja, sintió una mezcla compleja de emociones. No era satisfacción, no era alegría, era solo el reconocimiento de que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Pidió hablar contigo, dijo Daniel suavemente, a través de su abogado. Dice que quiere explicarse. Elena respiró hondo. Una parte de ella quería gritar, decir que no había explicación posible para lo que él hizo. Pero otra parte, la que necesitaba respuestas, la que necesitaba mirarlo a los ojos y entender cómo alguien podía hacer algo así, aceptó. Voy a ir, dijo, pero tú vienes conmigo. La visita se programó para una semana después, en la delegación donde Carlos estaba detenido. Elena pasó esos días preparándose mentalmente. Escribió en un cuaderno todas las preguntas que quería hacerle, todas las cosas que necesitaba decirle. Marina y Daniel la apoyaron, pero ambos dejaron claro que no tenía que hacerlo si no quería. Pero Elena lo necesitaba. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando finalmente llegó el día, Elena se vistió con ropa sencilla, se recogió el cabello en un chongo y se aferró a su bastón. Daniel la acompañó hasta la sala de visitas y se quedó afuera, respetando su petición de entrar sola. Carlos estaba sentado al otro lado de una mesa, con las manos sobre la superficie. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía el rostro demacrado, con ojeras profundas, y cuando vio entrar a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», comenzó, con la voz entrecortada. «Yo...» Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. «No, no vas a empezar llorando. No tienes ese derecho. Vine aquí porque necesito escuchar de ti y mirándote a los ojos qué fue lo que realmente pasó en ese helicóptero». Carlos bajó la cabeza y por un largo momento se quedó en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. Estaba desesperado, Elena. Lo había perdido todo. Las empresas se estaban yendo a la quiebra, le debía dinero a gente peligrosa y ya no sabía qué hacer. Y entonces vi esa póliza de seguro como una salida, una solución a todos mis problemas. Elena sintió que las náuseas subían, pero se obligó a seguir escuchando. ¿Y nuestra hija? ¿Y yo? ¿Éramos solo obstáculos para ti? Carlos levantó el rostro y había un verdadero remordimiento en sus ojos. No debía ser así. Yo te amaba, Elena, de verdad. Pero estaba tan hundido, tan sin opciones, que empecé a pensar de forma irracional. Y cuando tomé esa decisión ya era demasiado tarde. Hice la cosa más horrible que alguien puede hacer, y voy a cargar con esto el resto de mi vida. Elena se inclinó hacia adelante, apoyándose en la mesa. ¿Sabes lo que me quitaste? ¿Sabes que perdí a mi hija por tu culpa? ¿Que tuve que enterrar todos los sueños que tenía, todas las promesas que le hice mientras todavía estaba en mi vientre? Lo destruiste todo, Carlos, y no existe remordimiento que vaya a borrar eso. Lo sé, susurró él. Lo sé, y lo siento mucho. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Elena se levantó, apoyándose en el bastón. Lo miró por última vez, a ese hombre que una vez fue su esposo, su amor, su futuro. No vine aquí para perdonarte. Vine para mirarte a los ojos y decirte que no lograste destruirme. Sobreviví, Carlos, y voy a seguir adelante. Tú vas a pagar por lo que hiciste, y yo voy a seguir con mi vida. Esa es la diferencia entre nosotros dos. Y con esas palabras Elena salió de la sala, sin mirar atrás. Daniel la esperaba en el pasillo, y cuando se acercó, él le tomó la mano. «Lo lograste», dijo con una sonrisa suave. «Sí», respondió ella, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. «Lo logré». En las semanas siguientes, el proceso judicial avanzó rápidamente. Carlos, ante las pruebas abrumadoras y el peso de su propia culpa, acabó confesando formalmente. Fue condenado a una larga pena, y la historia que conmocionó a la Ciudad de México finalmente tuvo su desenlace legal. Pero para Elena, el verdadero desafío no era ganar en el tribunal,
era aprender a vivir de nuevo. La sentencia de Carlos trajo una sensación de justicia, pero no de paz. Elena descubrió que ganar en el tribunal era solo una parte del viaje. La parte más difícil era despertar cada mañana y encontrar un motivo para continuar. Era mirarse al espejo y reconocer a la mujer en la que se había convertido, alguien marcada por cicatrices visibles e invisibles, pero que seguía de pie. Los primeros meses después del juicio fueron los más desafiantes. Elena se mudó a un departamento pequeño y sencillo que Daniel la ayudó a encontrar. Estaba en la colonia Condesa, lejos de todo lo que le recordaba su vida anterior. Pintó las paredes de un tono azul claro, puso plantas en las ventanas y poco a poco fue creando un espacio que era verdaderamente suyo. Allí no había fantasmas, solo la posibilidad de un nuevo comienzo. La fisioterapia continuó por otros 6 meses. Elena recuperó casi por completo sus movimientos y el bastón fue reemplazado por caminatas cada vez más largas por los parques de la ciudad. Descubrió que caminar la ayudaba a pensar, a procesar, a simplemente sentir que estaba viva. Daniel siguió siendo su ancla. La visitaba regularmente, siempre trayendo algo, un libro, un café o simplemente su presencia tranquilizadora. Hablaban de todo y de nada, y poco a poco, esa amistad de la infancia que había sido rescatada comenzó a adquirir nuevos matices. No había prisa, no era un intento de reemplazar lo que Elena había perdido. Era simplemente una conexión genuina entre dos personas que se entendían profundamente. Fue Marina, la hermana de Daniel, quien primero sugirió que Elena volviera a dar clases. «Siempre fuiste una maestra increíble», le dijo en una comida de domingo. «Los niños te adoraban. Quizás eso es lo que necesitas ahora, volver a hacer lo que amas». Elena dudó. La idea de volver a la escuela, de enfrentar las miradas, las preguntas, la lástima, era aterradora. Pero al mismo tiempo sentía una profunda nostalgia por ese mundo, por las risas de los niños, los dibujos coloridos, la sensación de estar contribuyendo a algo más grande. Comenzó lentamente, como asistente en una escuela pública diferente a la que trabajaba antes. Los primeros días fueron difíciles. Sentía que todos la veían como la maestra que había sobrevivido, no simplemente como la maestra. Pero los niños, con esa honestidad brutal y esa capacidad de amar sin juzgar, la recibieron con los brazos abiertos. Le hacían preguntas directas, querían saber sobre sus cicatrices, sobre por qué caminaba diferente, y Elena respondía con honestidad, adaptada a su edad, por supuesto. «Pasé por algo muy difícil», les decía, «pero estoy aquí, estoy bien, y estoy muy feliz de poder estar con ustedes». Y era verdad. Estar con los niños le recordaba que había bondad en el mundo, que había inocencia, que había futuro. Fue durante una junta de maestros que Elena conoció a Marcela, una psicóloga que trabajaba con víctimas de violencia doméstica y emocional. Empezaron a conversar sobre los desafíos que muchas mujeres enfrentaban, sobre cómo la violencia no siempre dejaba marcas visibles, sobre lo difícil que era reconstruir una vida después de haber sido traicionada de una manera tan profunda. «¿Has pensado en compartir tu historia?», le preguntó Marcela. «No de forma invasiva, sino como una manera de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo». Elena nunca lo había considerado. Su historia era dolorosa, personal, algo que todavía estaba procesando. Pero la idea de transformar ese dolor en algo útil, de ayudar a otras personas a encontrar la fuerza para seguir adelante, comenzó a ganar espacio en su mente. Unos meses después, Elena dio su primera plática en un centro comunitario. Era un grupo pequeño, unas 20 mujeres, todas con sus propias historias de dolor y superación. Elena estaba nerviosa, le temblaban las manos mientras sostenía el papel con sus notas, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con naturalidad. Les contó sobre su vida con Carlos, sobre cómo no vio las señales, sobre cómo el amor puede cegar. Les contó sobre el accidente, la pérdida de Sofía, los meses de recuperación, y les contó cómo decidió no dejar que aquello la definiera. No era una historia con final feliz, admitió. Era una historia sobre supervivencia,
sobre elegir continuar incluso cuando todo parecía imposible. Cuando terminó, hubo un silencio denso en la sala. Y entonces, una por una, las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, historias de traición, de abuso emocional, de reconstrucción. Elena se dio cuenta de que no estaba sola, que había miles de mujeres luchando sus propias batallas silenciosas. Esa plática fue el comienzo de algo más grande. Elena, junto con Marcela y otras voluntarias, fundó una ONG llamada Recomenzar. El objetivo era simple: ofrecer apoyo emocional, jurídico y psicológico a mujeres que intentaban reconstruir sus vidas después de situaciones de abuso y traición. Organizaban grupos de apoyo, talleres, conferencias, y poco a poco el proyecto cobró fuerza. Daniel seguía todo, de cerca, orgulloso de la mujer fuerte en la que Elena se había convertido. Y fue durante una de esas actividades de la ONG que algo cambió entre ellos. Era una noche fría de junio, y estaban organizando donaciones en el espacio que habían alquilado. Elena estaba acomodando unas cajas cuando Daniel se acercó, sosteniendo 2 tazas de café. ¿Eres feliz?, le preguntó, entregándole una de las tazas. Elena pensó un momento antes de responder. No sé si feliz es la palabra correcta, pero estoy en paz. Estoy haciendo algo que importa. Estoy viva, Daniel. Y por mucho tiempo, no. Creí que eso fuera a ser suficiente, pero ahora creo que lo es. Daniel sonrió, y había algo en sus ojos que Elena no lograba descifrar. Eres increíble, Elena. Siempre lo has sido. Desde que éramos niños, siempre supe que eras especial. Elena sintió que algo se movía dentro de ella. No era amor, todavía no, pero era la posibilidad de que lo fuera. Era la puerta abriéndose a algo nuevo, algo verdadero. No apresuraron nada. Siguieron siendo amigos, compañeros, el apoyo del otro. Pero poco a poco las cenas en grupo se convirtieron en cenas para 2. Las caminatas casuales se transformaron en conversaciones profundas sobre sueños y miedos. Y cuando Daniel finalmente la besó, en una noche estrellada después de un evento de la ONG, pareció lo más natural del mundo. Fue diferente a todo lo que Elena había vivido con Carlos. Con Daniel no había juegos, no había máscaras. Solo 2 personas que se conocían desde hacía años, que habían pasado por dificultades juntas y que ahora elegían construir algo nuevo. Daba miedo, pero también era liberador. Pasaron 2 años desde el accidente. Elena estaba coordinando un evento de la ONG en un centro cultural en 1900, el centro de la Ciudad de México, cuando conoció a Rafael. Él era abogado, especializado en derecho familiar, y se había ofrecido a dar una plática sobre los derechos de las mujeres en casos de separación y violencia doméstica. Rafael era diferente a todo lo que Elena esperaba. Era callado, observador, con una forma amable de hablar. Viudo desde hacía 3 años, criaba solo a Laura, una niña de 6 años de ojos grandes y sonrisa contagiosa. Durante la plática, habló con pasión sobre la importancia de proteger a los vulnerables, sobre cómo la ley podía ser una herramienta de justicia y reconstrucción. Después del evento conversaron. Rafael le contó sobre la esposa que había perdido, sobre los desafíos de ser padre soltero, sobre cómo encontró en la abogacía una forma de honrar su memoria. Elena compartió un poco de su propia historia, y hubo una comprensión mutua entre ellos, una conexión entre 2 personas que habían perdido mucho, pero que seguían eligiendo creer en la posibilidad de días mejores. Rafael comenzó a frecuentar las actividades de la ONG, siempre llevando a Laura con él. La niña era una explosión de energía y dulzura, y rápidamente se encariñó con Elena. Le hacía dibujos, le contaba historias de la escuela, y siempre pedía sentarse a su lado durante las actividades. Un día, durante un picnic que la ONG organizó en el bosque de Chapultepec, Laura se acercó a Elena mientras ella acomodaba las canastas de comida. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo la niña con esa seriedad característica de los niños. «Claro, Laura, puedes preguntar lo que quieras. ¿Puedes ser mi mamá?». Elena sintió que el corazón se le encogía.
Miró a Rafael, que estaba a unos metros de distancia y había escuchado la pregunta. Parecía tan sorprendido como ella. Elena se agachó, quedando a la altura de Laura. Tu mamá fue una persona muy especial, Laura, y siempre va a estar en tu corazón, pero yo puedo ser tu amiga, una amiga muy especial que te quiere mucho, ¿te parece? Laura pensó un momento y luego asintió, abrazando a Elena con fuerza. Sí, me parece, pero tienes que prometer que no te vas a ir. Elena sintió que las lágrimas asomaban, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Lo prometo. En los meses siguientes, Elena y Rafael se acercaron aún más. No había prisa, no había presiones, solo la construcción, lenta y sólida, de algo verdadero. Compartían cenas, paseos con Laura, conversaciones profundas sobre la vida y sobre cómo seguir adelante después de pérdidas devastadoras. Y cuando Rafael finalmente le pidió a Elena que fuera su novia, en una noche sencilla en la sala de su casa, con Laura durmiendo en la habitación de al lado, Elena supo que estaba lista. Lista para abrir su corazón de nuevo, lista para confiar, lista para creer que merecía ser feliz. Habían pasado 3 años desde aquel día terrible en el helicóptero. Elena estaba de pie en el escenario de Recomenzar, durante un evento anual de la ONG, mirando a un auditorio de más de 200 personas. A su lado, Daniel, que ahora era un voluntario activo. En la primera fila, Rafael y Laura, que sostenía un cartel que decía «Te quiero, Elena». Y repartidas por el auditorio, decenas de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la organización. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. No se me recuerda como la mujer que cayó, se me recuerda como la mujer que se levantó. Y si algo he aprendido en estos últimos años, es que no importa cuántas veces la vida te derribe, lo que importa es que siempre tienes la opción de levantarte de nuevo. Cada una de ustedes aquí tiene esa fuerza. Cada una de ustedes es capaz de reconstruir, de recomenzar, de elegir la esperanza incluso cuando todo parece oscuro. Y yo estaré aquí a su lado recordándoles que no estamos solas. Nunca lo hemos estado. El aplauso fue ensordecedor, y mientras Elena miraba a todas esas personas, a la vida que había construido de las cenizas de lo que fue, supo que había encontrado su propósito. No era borrar el pasado, era transformarlo en algo que pudiera iluminar el camino de otras personas. Esa noche, al volver a casa con Rafael y Laura, Elena miró el cielo estrellado de la Ciudad de México y le susurró una promesa a Sofía, la hija que nunca conoció. Viví por las dos, y seguiré viviendo, con amor, con propósito, con esperanza. Siempre estarás conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba verdaderamente en paz. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Elena haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.